Ezequiel capítulo 1, versículo 12 en adelante, pero vamos a leer primero el versículo 5 y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, dice Dios en su palabra. Ahora miremos lo que dice el versículo 12, dice: y cada uno caminaba derecho hacia adelante y hacía donde el Espíritu les movía que anduviesen y andaban, y cuando andaban no se movían. Del 1, del 12 en adelante. Entonces, en el versículo 20, vamos a saltar al 20, dice: hacía donde el Espíritu les movía que anduviesen y andaban hacia donde les movía el Espíritu. Así dice Dios en su palabra, y escrito está en la parte A. Nosotros miramos a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, allí habla de los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes que hablan en Apocalipsis son especiales entre los seres angélicos. ¿Por qué? Vamos a verlo. Esto queda claro por su proximidad al trono de Dios, y lo mirábamos nosotros en Ezequiel del capítulo 1, versículo 12 en adelante, hasta el 20. Dice que están en constante movimiento alrededor del trono del Señor. Están para alabar a Dios por siempre delante de su trono, y sostienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, parte B. Dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Ahora, esto significa que llevan a cabo las oraciones de todos los creyentes a lo largo del tiempo, tanto las oraciones del pasado como las que se harán una ofrenda perfumada. Por eso es que nosotros insistimos tanto en la oración, en la intercesión. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra a través de su palabra que las oraciones de los santos suben al altar de Dios y son depositadas en unas copas de oro. Así lo dice, porque lo vemos aquí, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, parte B, parte final, dice que todos tenían arpas y copas de oro, que son las oraciones de los santos. Ahora, nosotros vamos a ver ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 4, versículos 6 en adelante, dice, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Lo que veíamos nosotros ahora en el libro de Ezequiel. Bien, vemos que aquí también está en el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, que en Apocalipsis del 6 en adelante, del capítulo 5, versículo 6, nosotros veíamos ahora de que en el versículo 8, parte B, parte final, dice que todos tenían arpas y copas de oro, que son las oraciones de los santos. Entonces, como yo les manifestaba, esto significa que llevan a cabo las oraciones de todos los creyentes a lo largo del tiempo. Entonces miremos que Dios oye nuestras oraciones. Por eso es importante la oración, la intercesión. Yo siempre les he manifestado lo que dice Dios en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte de parte final, que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, porque Él quiere es que todos oremos, intercedamos por esa iglesia que está allí dormida plácidamente. Entonces estamos viendo esto, lo que es en Apocalipsis. Bien, lo que hacen esos cuatro seres vivientes que están cerca del trono de Dios. Entonces, nosotros veíamos que las oraciones, esto lleva las oraciones del pasado, como se harán. Entonces, como las que se harán una ofrenda perfumada ante el trono de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 8, capítulo 3 en adelante, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Y el versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es, como siempre lo hemos manifestado,
que la iglesia del Señor desconoce el poder que hay detrás de la oración intercesora. ¿Por qué? Porque la intercesión es una oración, pero las oraciones no son una intercesión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender cómo debemos de interceder, cómo debemos de orar. ¿Por qué? Porque así sea una intercesión o sea una oración o como sea, todas son oraciones de poder y todas son oraciones de acuerdo. Porque Dios nos muestra en su palabra y dice, está en el Antiguo Testamento, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no andarían juntos. Ahora, también dice en la palabra del Señor, en el libro de Oseas 4:6, dice en el libro, sí, dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque nunca pidieron la dirección del Espíritu Santo, porque es un pueblo rebelde, porque siempre ha sido un rebelde, un pueblo caprichoso, un pueblo que no ha escuchado la voz de Dios, sino que tiene la mirada en el hombre, tienen la mirada en el hombre, mas no en Dios, no buscan la mirada de Dios, no escuchan la voz de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a interceder, tenemos que aprender a orar, y eso lo vemos ahí en Apocalipsis 8:3 del 4, cuando veíamos que dice, y hacía de la mano del ángel subía a la presencia de Dios el humo del incensario con las oraciones de los santos. Cuando dice que las oraciones de los santos, nos está diciendo que no todas las oraciones suben a la presencia del Señor. No todas las oraciones que se hacen en una congregación, quiero que tengas en cuenta, esas oraciones no todas suben a las oraciones al altar de Dios. Por eso es tan importante cuando lo habla en el Evangelio de Mateo, que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. ¿Por qué? Porque después de que digamos 2, esas 2 oraciones solamente suben al altar de Dios, más las otras no. Pero Dios no quiere que las otras oraciones se queden allí. No, Él quiere que todas las oraciones suban al altar de Dios. ¿Por qué? Porque miremos lo que pasa. Miremoslo aquí en el 5. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubieron truenos, voces, relámpagos, y hubo un terremoto. Así lo dice Dios en su palabra. Ahora, ¿qué pasa con todo eso? Entonces miremos que Dios dice, yo envío ese poder ¿a dónde? Que está acumulado en las copas, mezclado con fuego de mi altar. Y ese poder va ¿a dónde? Va a la tierra, para sanar tu enfermedad, para salvar a tu familia, para echar fuera demonios, para abrir esas puertas que estaban cerradas, para cambiar a tus hijos, para cambiar a tu cónyuge, esos hijos rebeldes que han sido apartados del Señor, que un día conocieron del Señor, se deleitaron en esa palabra y hoy están pisoteando la sangre del Cordero. Santo, santo, 3 veces santo, al que está sentado y al que ha venido. Entonces nosotros miramos que en Apocalipsis 4:6 en adelante lo veíamos que delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente que hizo era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor del trono y estaban llenos, hermanos y hermanas, estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y siempre. Y que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Santo, santo, 3 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios le habla a la iglesia, pero también le está hablando a ti que estás viendo esta enseñanza. Dios nos está mostrando que las oraciones de nosotros, si somos obedientes, si hacemos la voluntad del Señor, esa oración sube a la presencia del altar de Dios. Y esas oraciones ya vimos lo que hacen cuando son arrojadas a la tierra, porque Dios las escucha. ¿Vienen para qué? Para sanar tus enfermedades, para salvar a tu familia, etcétera, etcétera, para cambiar ese cónyuge rebelde, esos hijos rebeldes, todo eso. Entonces, yo sé que esta enseñanza ha tocado tu corazón, amigo y amiga. Yo voy a hacer una oración, simplemente vas a repetirla conmigo y vas a decir amén así sea. ¿Por qué amén así sea?
porque es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Lo dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y amén así sea, dice en la segunda carta de los Corintios 1:20, que en él son todas las promesas, el sí y el amén. ¿Por qué? Porque lo que estamos reclamando nosotros son las promesas. En las Sagradas Escrituras hay más de 3.000 promesas y nosotros lo único que hacemos es reclamar las promesas. Por eso decimos amén así sea. Entonces repite conmigo: reconozco que estuve apartado de ti, Señor, hoy me arrepiento de todo corazón. Señor, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Sé, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó al tercer día entre los muertos. Por eso abro mi corazón para que tú dentes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que hiciste esta oración porque Dios todos los días dice en su palabra que Él va añadiendo los que van a ser salvos a la congregación. Y hoy yo te acabo ese turno a ti. Así lo dice Dios en su palabra en la carta de los Efesios 5:27, que haces parte de esa iglesia sin mancha ni arruga. Coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti, no desplaces tu cursor hacia abajo, cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación a la iglesia. Bien, les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez, que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.